Misterio de la salvación. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La salvación de los gentiles. Pablo no quiere que ignoremos este misterio. Para no ser arrogantes. Israel está endurecido. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En este texto nos muestra dos pueblos, los israelitas y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los israelitas? En un primer nivel de entendimiento, los gentiles es el pueblo que no desciende de Israel, los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Isaías 45, 4. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Isaías 41, 9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no descienden del pueblo de Israel, eso en un nivel de entendimiento terrenal. Pablo es el encargado de llevar el evangelio a los gentiles. Hechos 9 y 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Muchos creyentes del pueblo israelita se quedaron atónitos, al ver que en los planes de Dios, era salvar al mundo entero. Hechos 10 y 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Todo esto en cuanto al entendimiento de este misterio, pero terrenalmente. Ahora espiritualmente, ¿quiénes son los israelitas y quiénes son los gentiles según la Biblia? Al leer la Biblia debemos entender espiritualmente y no terrenalmente, para ello debemos remontarnos al principio. Toda la humanidad, lo que nos dice la palabra de Dios es que descendemos de Adán y Eva, entonces la palabra de Dios nos tiene que mostrar a quiénes se refiere cuando se habla de Israel y de los gentiles. Según la Biblia, ¿quiénes son los gentiles? Mateo 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles usan vanas repeticiones. Los gentiles son los que hablan pura palabrerías, es decir, aquellas personas que están hablando de la Biblia, para hacer tesoros en esta tierra, esos tesoros acumulados que nunca saldrán con ellos cuando mueran. ¿Qué buscan los gentiles? Mateo 6 y 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mateo 6 y 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles son los que se afanan en el qué comer, beber y la vestimenta, pero con puras palabrerías. Es decir, estos gentiles buscan en la palabra de Dios, palabras que les conforten en la comida, bebida y vestimentas. Ejemplo. Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estos gentiles se apoyan en este texto para decir que no les puede faltar, comida, bebida y vestimenta física. Pero si Dios es nuestro pastor, ¿qué es lo que no nos puede faltar espiritualmente? Analicemos. Josué 11 y 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué dice, que no ha faltado ninguna de las buenas palabras. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Cuando Dios es nuestro pastor, no nos puede faltar sus palabras en nuestra boca, para poder entenderla, es decir, cada palabra, tiene otra palabra en la misma Biblia que nos explica el significado de la primera palabra que no entendemos espiritualmente. Pero muchos que hablan de la Biblia, solo tienen puras palabrerías y nada de palabra de Dios, o revelación espiritual. Estos son los verdaderos gentiles, los que buscan su confort terrenal en la palabra de Dios. Tito 1:14 No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los gentiles y palabreros se apartan de la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 5:17 Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad, es la palabra. Los gentiles que son los palabreros se apartan de la palabra de Dios, a su vana interpretación terrenal sacada, de lo que piensan, creen, o se imaginan que Dios quiso decir. Mateo 6:32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora espiritualmente, ¿quiénes son los israelitas? Romanos 2:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. El judío de Israel espiritualmente, es aquel que es interiormente, no es, el que es exterior. Este judío interior es aquel que tiene circuncidado el corazón, de las malas enseñanzas de la palabra de Dios, este es un verdadero israelita. Analicemos cómo es ser un verdadero israelita. Juan 1:47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué Natanael era un verdadero israelita? Juan 1:48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael era un verdadero israelita, porque estaba debajo de la higuera. ¿Qué representa la higuera? La higuera es el árbol que estaba en huerto de Dios, pero también está la vid. Lucas 13:6 dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. La viña es un lugar donde hay muchos árboles de vid, y en medio hay solo una sola higuera. Ambas plantas representan. La vid, representa al árbol de la vida, este árbol de la vida representa al Señor Jesucristo quien nos trae el entendimiento espiritual. La higuera representa a la letra de la Biblia. Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Del árbol de la vid, sale la uva, de la uva sale el vino, y el vino representa a la revelación, es por eso que Dios quiere que comamos de todo árbol del huerto de Dios, la Biblia, estos son los árboles de la vid que son muchos. La higuera es una sola planta que está en el huerto de Dios. Los árboles que podemos comer son muchos. La higuera es una sola, si como de este árbol, muero. Esto representa a la letra. Génesis 3:3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La higuera produce higo. Ahora si comemos higo vamos a morir. Dios nos habla en parábola y espiritualmente, Dios nunca habla terrenalmente. Cuando Dios nos dice que no comamos del árbol del bien y del mal, esto significa, comer de la Biblia en solo letra, es bien cuando la interpretamos con la misma Biblia, mal cuando la interpretamos terrenalmente. El comer de un solo árbol, representa a la letra que mata. 2 Corintios 3:6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Leer solo letra e interpretar con las figuras terrenales nos mata. Por ejemplo, Dios dijo no coman de este árbol, higo, van a morir. Nosotros en el transcurso de nuestra vida en esta tierra hemos comido higo, entonces ya tendríamos que haber muerto, pero Dios, no nos está dando un mensaje terrenal, sino el mensaje es para nuestro espíritu. Ahora que representa que Natanael, estaba debajo de la higuera. Representa que Natanael estaba bajo y refugiado en la palabra de Dios, en solo letra,
pero él necesitaba a Jesús para que le dé el significado y el entendimiento de esa letra. 1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Dios nos conoce cuando leemos, y estamos bajo la cobertura de su palabra, en solo letra, Él viene a nosotros, cuando necesitamos que nos dé el entendimiento de su palabra. El apóstol Pablo nos dice, que el verdadero judío es aquel que tiene circuncidado su corazón de las enseñanzas humanas. Romanos 2:29 Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hemos entendido en primer lugar la letra con el significado espiritual de este misterio. Hemos entendido en segundo lugar y espiritualmente que en Cristo Jesús un judío o israelita, es aquel que está bajo la higuera que representa a la letra de la palabra de Dios, hasta que venga nuestro Salvador para darnos entendimiento. 1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento. Ahora en un tercer nivel de entendimiento, la misma Biblia nos va mostrando otro entendimiento. La Biblia está sellada con 7 sellos, es decir, una palabra de la Biblia, tiene mucho significado, es por eso que muchos no logran entender y tergiversan la palabra de Dios muchas veces solo para sacar bienes terrenales. Apocalipsis 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Analicemos. Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo habla que hay ignorancia, en algunos que son arrogantes en cuanto al entendimiento espiritual que tienen. Pablo dice, Israel está endurecido en parte, para que entren todos los gentiles plenamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Israel esté endurecido? ¿De cuál Israel habla? En este nivel de entendimiento, Israel es el pueblo de Dios que está en su palabra. Nosotros solo vemos palabras escritas en la Biblia, pero Dios ve, a un pueblo vivo, porque para Él todos ellos están vivos, nunca murieron, solo pasaron a un estado espiritual. Cada uno de los nombres mencionados en la palabra de Dios, son hombres que están en espíritu, en la presencia de Dios. Lucas 8:38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, cada palabra de la Biblia representa a un israelita, pero en espíritu. Lo que dijo el Señor Jesús, también nos ayudará a entender un poco más, cuando dijo. Juan 6:63. Mis palabras son espíritu. Este pueblo de Dios, algunos de ellos están endurecidos, como dice el texto, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Cómo es esto? Al leer la Biblia, fuimos nosotros quien endurecimos a gran parte de este pueblo, la pregunta es ¿cómo? Como cada palabra es un israelita en espíritu, al colocarle una imagen terrenal lo estamos endureciendo. Ejemplo. Dice no comerás la carne del animal inmundo. Nosotros creímos, que los animales inmundos son los animales físicos, sin embargo, la palabra de Dios nos muestra, otra clase de animal. Judas 1:10 Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Los animales son los hombres que leen la Biblia y al no entenderla espiritualmente se corrompen ellos y corrompen la palabra de Dios, dándole un entendimiento con riquezas terrenales. En parte hemos endurecido la palabra de Dios, colocándole una imagen terrenal, al colocarle esta imagen a las palabras, la hemos hecho, palabras gentiles. Palabras gentiles pues estas palabras no están en la Biblia, nosotros fuimos quienes las sacamos de la Biblia, diciendo. Yo creo que Dios quiso decir. Yo pienso que Dios dijo. Me imagino que Dios nos está diciendo. Al interpretar así,
estamos sacando al pueblo de Dios afuera de la Biblia haciéndolo gentil. Romanos 11 y 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es el misterio de la salvación? ¿Qué es lo que Dios quiere salvar? Juan 5 y 12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En este texto habla en tiempo pasado, el Señor está con ellos en el mundo y Él los guardaba. ¿De quién está hablando? El Señor habla de los hijos de reino, el mundo del que habla, es el reino de Dios. Mateo 1 y 38 El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Lucas 8 y 11 La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra y la semilla son los hijos del reino, cada semilla o palabra representa a un hijo del reino. El Señor Jesús en los cielos guardó a cada hijo del reino que representa a cada palabra, pero el único que se perdió fue Satanás y él contrató a una tercera parte de los hijos del reino para que lo sigan. Ezequiel 28, 16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En los cielos, al pecar Satanás vino el desastre, el reino se divide. 2/3 partes son cortadas en ella, la humanidad 1/3 parte, los demonios y Satanás otra tercera parte. Zacarías 13, 8 Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Los únicos que quedan en los cielos son los ángeles. Zacarías 13, 9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, Dios quiere rescatar a los hijos del reino, Él quiere que ninguna palabra se pierda. Mateo 6 y 14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Los pequeños, son los mandamientos, Dios quiere que ningún mandamiento se pierda. Mateo 5 y 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Juan 6 y 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que Dios, el Padre, le dio al Hijo fue, todas las palabras que debía hablar y que tenía de decir. Juan 12 y 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Juan 17, 12 Ve a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En esto consiste el misterio de la salvación, en que Cristo vino a salvar su palabra, es decir a los hijos del reino. Mateo 1 y 38 El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Lucas 8 y 11 La semilla es la palabra de Dios. Cuando esas palabras entran en nosotros, nosotros nos convertimos también en hijos del reino y pueblo de Dios. Hebreos 8 y 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La salvación viene del pueblo judío, pero no es de los judíos físico, ni el pueblo físico, es decir que viene de la misma palabra de Dios donde se encuentra el verdadero pueblo de Dios. Juan 4 y 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es difícil creer, pero el que creer las palabras de Dios que son espíritu, es salvo, el que no cree es condenado. Juan 3 y 18 El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Dios nos ayude a entender su palabra. Ayúdenos a difundir el mensaje espiritual, el terrenal lo sabemos desde que sabemos leer. Amén, que tenga un lindo día.